En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hay una mención en la primera lectura a los amigos. Entonces vemos el profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías dice: Yo oía el cuchicheo de la gente que decía: Denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Y dice: Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera. Entonces fíjense, aquí hay una situación muy importante como para nosotros hacer una reflexión, poder sacar lecciones de vida para la vida de cada uno. Es que siempre aquellos que quieren seguir el camino del bien, el camino de la virtud, el camino del cumplimiento de los mandamientos, el camino de la fidelidad, el camino en definitiva de nuestra santificación. Todos estamos llamados a santificarnos, a llevar ese camino para cumplir la voluntad de Dios. Todos aquellos que quieren seguir ese camino, de alguna manera, tienen un rechazo del mundo. Y aquí cuando hablamos del mundo, me refiero a veces a las personas cercanas. Ese rechazo a veces está dentro de la familia. Puede ser un hermano, una hermana. A veces puede ser en el matrimonio. A veces ocurre que uno de los cónyuges quiere seguir el camino del bien, de la virtud, etc., y el otro no. Entonces hay ese conflicto, hay ese rechazo. Y claro, ahí vienen los adjetivos. Entonces el adjetivo es que la persona que va a misa, la persona que se confiesa, la persona que reza, es el fanático, ¿no? Es el fundamentalista, es el exagerado. En fin, hay una cantidad de adjetivos que se le ponen a las personas que quieren ser coherentes con la fe. Porque claro, el mundo no es coherente con la fe. Cuando hablo de mundo, me refiero a la gente que nos rodea. Entonces el mundo tiene una mentalidad, hay una mentalidad. Por eso se habla de la persona mundana o se habla de mundanismo. Son las personas que tienen el mundo en el que vivimos como fin de su existencia. Y quieren vivir en este mundo y quieren divertirse y quieren, transforman, en el fondo, se transforma esta vida en una finalidad de la existencia. Y eso no está bien, porque la finalidad de nuestra existencia está después de esta vida, está después de la muerte. Entonces yo debo vivir en este mundo en función de la vida eterna. Pero si yo soy mundano, mundana, vivo para este mundo. Entonces estoy pensando en vivir, ojalá no morir nunca. Tener dinero, diversión, fiesta, todo fácil, amistades, fama, éxito, etc., ¿no? Y perdemos de vista la vida eterna. Porque este mundo es de paso, ¿no? En este mundo estamos de paso, estamos en estado de prueba. Es lo que nos enseñan los santos, lo que nos enseña la Iglesia, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos al profeta Jeremías con esta situación, que los amigos
aquí yo pondría entre comillas, amigos, son los que quieren verlo caer, quieren verlo estrellarse, quieren verlo, ¿no? Y por eso dicen después, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Entonces, ¿qué pasa? Los amigos, como digo, entre comillas, las amistades, cuando usted sigue el camino del bien, usted se transforma a veces en enemigo. Y hay una especie de situación en donde usted tiene que a veces tomar distancia, a veces hay rompimientos, se producen a veces rompimientos en la vida social, amistades. ¿Por qué? Porque uno quiere seguir el camino del bien, de la virtud. Entonces, aquí podemos nosotros hacer una diferenciación entre las amistades verdaderas y las amistades falsas. ¿Y qué es lo que constituye una amistad verdadera y qué es lo que constituye una amistad falsa? La amistad falsa tiene como raíz el egoísmo, el orgullo, ¿no? Me cae bien, somos medio cómplices, ¿no? Y llevamos una especie de vida sin Dios ni ley, en que cada uno medio que busca la complicidad del otro. Entonces, claro, esa amistad, ¿a dónde nos conduce? ¿Será que esa amistad nos lleva al cielo, a la felicidad eterna? ¿Será que esa amistad nos lleva a ser fieles a la ley de Dios? ¿Nos lleva a practicar los mandamientos, etcétera? Entonces, claro, ya vemos claramente, por oposición, cuál es la verdadera amistad. Entonces yo debo tener como principio de buena amistad aquella que me ayuda en mi fe, en la práctica del bien, de la virtud, que me ayuda en el cumplimiento de mi vocación, de mi misión, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en definitiva. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasó con Adán y Eva? Eva se hizo amiga de la serpiente, pongo entre comillas, ¿no? Esa amistad. Y por dejarse llevar por la serpiente, cometió pecado. Adán también se dejó llevar por Eva, porque eran amigos, eran compañeros, etc. Entonces, si Eva hubiese resistido a la serpiente, había un rompimiento y no hubiera pecado. Si Adán no hubiera seguido a Eva, habría habido un conflicto, porque no hubiera pecado Adán y Eva ya había pecado. ¿Se fijan? Entonces, esto de aquí nos lleva a reflexionar, a ver un poco, ¿no? ¿Qué clase de amistades yo tengo? ¿Qué clase de amistades yo busco? Porque a veces las personas, sobre todo a veces la gente joven, hay una especie de delirio de tener amigos y amigas. Hoy en día con el celular, ¿no? Los contactos y las redes sociales, etc. Entonces una especie de búsqueda de amistades, y en general la experiencia que uno tiene como sacerdote es que no son las buenas amistades, o si ustedes quieren las verdaderas amistades. Son amistades que podríamos llamarlas quizás de contactos, simplemente, ¿no? Contactos, personas con las que me relaciono, pero aquí es que nosotros debemos ver, porque a veces, si yo me dejo llevar por esas malas amistades, ahí vienen como consecuencia de las malas amistades, vienen los malos consejos, vienen los malos ejemplos, y claro, todo eso no me va a ayudar en el camino del bien y de la virtud. No me va a ayudar en mi santificación, no me va a ayudar en el cumplimiento de mi vocación, en hacer la voluntad de Dios. Entonces, en el propio Salmo, ¿no? También está de alguna manera insinuado esto que está dicho, porque dice, se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo.
Pero está de alguna manera insinuado que aquellos que no oyen la voz de Dios, en el fondo, como que Dios se olvida de ellos, porque dice, el Señor jamás desoye al que es fiel, ¿no? Al que quiere seguirlo, ni olvida al que se encuentra encadenado. Es decir, en la vida todos tenemos una cruz que llevar, ¿no? Siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con nuestras obligaciones. Pero claro, Dios nunca desoye a aquel que está en ese camino, nunca olvida. Pero, sin embargo, la opuesta sí, o sea, Dios no va a oír el clamor de aquel que quiere seguir el camino del pecado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como consecuencia de eso lo que dice el Evangelio. Porque en el Evangelio de hoy, en varias está dicho, ¿no? Dios, nuestro Señor, les dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, ¿no? Entonces, esas malas amistades o esas amistades falsas, justamente son las que no me van a llevar a la salvación eterna. Entonces, a veces esas amistades ejercen una presión tan grande que la persona no tiene el valor de enfrentar, no tiene el valor de decir no tiene la suficiente fuerza, ¿no?, de voluntad para tomar distancia. Entonces, a veces esos ambientes de amistades que no son verdaderas, ¿no? Entonces, por eso nuestro Señor dice, no tengan miedo a los que maten el cuerpo, ¿no? Teman más bien a quien puede arrojarles al lugar de castigo. ¿Cuál es el lugar de castigo? Es la condenación eterna, es el infierno. Después dice, no teman, ¿no?, a los hombres. O sea, no temer a aquellos que me puedan empujar, dar el mal consejo, el mal ejemplo, ¿no? Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa confianza, esa fe, ¿no?, en Dios, para pedirle que nos dé fuerzas para nosotros saber llevar nuestra cruz, saber cumplir con la voluntad de Dios. Y tenemos aquí como conclusión del Evangelio que leímos, es que muchas veces esas amistades falsas, esas malas amistades, me llevan al pecado, me llevan a negar a Dios. Entonces, fíjense cómo termina el Evangelio de hoy. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. Entonces, fíjense, las amistades falsas, las malas amistades, nos llevan a negar a Dios, nos llevan a ofender a Dios, nos llevan al pecado, nos llevan al vicio, etc. Entonces, nuestro Señor es muy claro. Nuestro Señor no deja margen a duda de que aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. En cambio, aquellos que me reconozcan delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Entonces, hay una promesa muy, muy seria, ¿no?, de Dios. Entonces, esto se aplica, como les decía hace algunos momentos, a toda nuestra vida personal, porque el ser humano es sociable. Nosotros tenemos familia, tenemos hermanos, parientes, amigos, conocidos. Entonces, yo debo procurar siempre esa fidelidad. Entonces, en mi relación familiar, en mi relación matrimonial, en mi relación social, yo no debo negar a nuestro Señor Jesucristo. Más bien debo reconocerlo. Entonces, a veces no es cuestión de hablar. Puede ser también, ¿no?, que uno tenga que hablar, decir, opinar, decir. Muchas veces hay que hablar. Hay una idea equivocada a veces en ciertos católicos que piensan que siempre hay que callar. Cuando se levanta algún tema polémico, hay que callarse. Oiga, no, los católicos tenemos que opinar, tenemos que defender el bien, la verdad, tenemos que defender la fe, tenemos que defender a nuestro Señor Jesucristo, defender los mandamientos, defender la moral, tanta cosa, ¿no? Que hoy en día hay tanta
hay tanto cuestionamiento, ¿no?, de la fe, de la moral, de la familia, etc. Entonces los católicos debemos saber levantar la voz. Pero hay esa idea de que hay que callarse siempre, hay que ceder, hay que... entonces fíjense, ahí también hay una falta, porque no estoy reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Estoy cometiendo una falta que se llama la omisión. La persona que se omite, que no habla, que no hace lo que debe hacer. Entonces, pidamos a Dios que nos dé valor. Pidamos a Dios por medio de la Santísima Virgen que nos dé una fe firme, que nos dé valor en la vida de familia, en la vida social, en fin, de nosotros tomar las actitudes correctas a través de las cuales reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo, porque de esa manera Él nos reconocerá delante del Padre que está en los cielos. Entonces, si yo me quedo callado, si yo me dejo llevar por las amistades falsas, bueno, caerá sobre mí esta sentencia: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre será alabado.